Bien, yo quiero en esta mañana que busquemos en nuestras Biblias la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del verso 21 al 24. Yo quiero que usted tome su posición en pie. Para los evangélicos que trajeron Biblia, pueden ponerse de pie. Y si usted no trajo, acérquese a un evangélico que trajo, para que no se pierda esa bendición de leer la palabra. Entonces quiero que ahí en su Biblia me acompañe en la lectura. Y dice el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, este hermoso trozo de la palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Señor, damos honra y gloria a ti por tu palabra. Hoy tu palabra es expuesta a cada uno de nuestros corazones. Permite que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Que nuestro corazón, si se va a colocar duro, si se va a colocar tenso, ablándalo a través del Espíritu Santo. Para que tu palabra haga efecto en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz como espada de doble filo, para penetrar hasta el alma, Señor. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan entender que tú les amas y traes un mensaje también para ellos. En Cristo te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este mensaje lo he titulado Magnífico Personaje. Nosotros desde niños a veces queremos imitar a algunos personajes, a veces tenemos algunos superhéroes que quisiéramos seguir en la vida. Cuando niño a mí me gustaba mucho el Zorro, cuando eso salía blanco y negro, yo no sé si. También después salió Superman, y uno se ponía a inventar por ahí montándose en los palos y se ponía una toalla en el cuello y se lanzaba uno así, y no salía como Superman, sino me iba para el suelo. Y así sucesivamente en la vida. Y es bueno imitar a alguien, es bueno querer tener la capacidad, la humildad, las características de otra persona, que nos ayude para bien. Cuando hablo de un magnífico personaje, según el diccionario, dice que es muy bueno o de gran calidad. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de imitar a cualquier personaje. En nuestro caso, el personaje que yo quiero que imitemos como seguidores de Cristo se llama Jesús. El héroe más grande de la historia. El mejor personaje que podemos imitar. Hay una película que me llamó mucho la atención que se titula Los Siete Magníficos. No sé si usted la ha visto. Es estilo vaquera. Yo la he visto 30 veces más 5, hermano. Y cada vez que la paso, me gusta verla. Cuando vemos el desenlace de la película, ¿verdad? El protagonista principal, Denzel Washington, que en la película hace un papel que se llama Sam Chisholm. Me llamó mucho la atención algunas cosas. Uno, que el número perfecto es el número 7, y él escogió a 6 hombres más él, para libertar un pueblo que estaba cautivo por un hombre muy malvado para el entonces. 2, que él le manda un claro mensaje al hombre, a su enemigo, a su opositor. Cuando va a enviar un mensajero, le dice, ya cuando se va a ir, Sam Chisholm, le dice. O sea, dile a él, ¿quién está aquí?
Y me llamó mucho la atención porque cuando Jesús estuvo en la tierra, Él siempre se daba a conocer: yo soy el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Dile al diablo que conmigo no va a poder. Y otra cosa importante es que Sanchizo salió vencedor de ese cortometraje, de esa película. El hombre magnífico. Murieron algunos de sus compañeros, 4 de ellos, como muchos hombres y mujeres del Señor han muerto por servir al Señor, pero el protagonista nunca muere. Y el protagonista de nuestra película se llama Jerusalén. Él no muere, ni va a morir nunca. Cuando hablamos de magnífico, estamos hablando de algo que es intachable. Es muy bueno en su calidad. Y me llama la atención que Pedro en esta hermosa carta nos recomienda por el Espíritu Santo a quién imitar, qué pisada seguir, qué ejemplo tenemos. Nosotros los cristianos en muchas ocasiones dejamos de imitar a Cristo. Y no debería de ser, pero lo hacemos como seres humanos. Y justificamos nuestra posición o nuestra condición en el momento y decimos: es que yo soy pecador, es que yo soy ser humano, es que yo soy de carne y hueso. ¿Y Cristo qué era? Vino en carne para demostrarnos que podemos mantenernos en santidad a pesar de las dificultades. Miren lo interesante de esto. Lo que a uno le sucede no es tan importante como la forma en que reacciona a ello, pues la reacción revela nuestro verdadero carácter. Cuando hablo de carácter no estoy hablando de nuestro temperamento o la forma de reaccionar, sino la posición que mantenemos. Decirle no al pecado. A veces nos sentimos seducidos por el pecado de una u otra manera, para mentir, para robar, para caer en fornicación o otras cosas que el pecado nos quiere seducir. Pero cuando hablo de carácter, se está hablando de carácter, es la forma de tú decir no. ¿Saben algo muy interesante que yo he enseñado y siempre quiero seguir enseñando? José no dijo no en el momento cuando la esposa de Potifar se le quería regalar ahí. Ahí no fue donde tomó la decisión. Él tomó la decisión cuando tuvo un encuentro con su padre, con Dios, con el Dios que había sacado al pueblo de Egipto. Usted ya tomó una decisión, usted decidió seguir a Cristo, usted decidió servirle a Cristo. Y desde ese momento, usted tiene la capacidad en el Espíritu de formar su carácter, de decirle no a las tentaciones del pecado. Amén. No es en el momento: ay, no sé qué hacer. Y lo digo como hombre, porque los hombres somos seducidos por Satanás por ese lado. Ay, es que ella está muy bonita, está muy guapa, no sé qué decidir. Regresa a la cruz y di: yo decidí andar en santidad. Si esto es pecado, si esto es pecado, si esto está mal delante de los ojos de Dios, yo decidí andar en santidad desde que conocí a Jesús como Señor y Salvador. A veces complicamos las cosas y decimos: ¿será que esto es la voluntad de Dios? Y la Biblia dice que la voluntad es vuestra santificación. Si eso te santifica y te acerca más a Dios, esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Entonces a veces pensamos: ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será que Dios me va a bendecir por esto? ¿Será que está bien que lo haga? Analiza primero, pásalo por el filtro de la palabra. Esto no me conviene, esto no agrada a Dios, esto no me ayuda a crecer, esto no está bien, mejor no lo hago. Amén. Amén. En el contexto vemos que se está hablando de, por supuesto, de la condición de amos y de criados. En aquellos tiempos, por lo general, eran esclavos y tenían amos paganos que solían utilizarlos con crueldad. Pero el apóstol les instruye que se sometan a sus amos sobre ellos por la providencia, con el temor de deshonrar o ofender a Dios. Aquí no se trata de cómo te tratan a ti, cómo me tratan a mí. Aquí se trata de cómo vamos a responder a ese trato.
Y esa es la idea de este magnífico personaje, de cómo imitarlo, cómo seguir sus pisadas, cómo seguir su ejemplo. Nosotros cada día, día a día. Les confieso que antes de Cristo yo no era camorrero, yo no era pleitero, pero no me dejaba de nadie. Y a mí el que me ofendía, teníamos un problema. El que se metía conmigo, me encontraba. Pero cuando llegué a Cristo, entendí esto. Profundicé en esto. Y hay mucha gente que quiere ofenderte. Mucha gente que te va a ofender. Pero recuerda que tú estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí son hechas todas nuevas. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y como hijos de Dios, seguimos las pisadas del Maestro. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Dice que la mala conducta pecaminosa de una persona no justifica la conducta pecaminosa de la otra. El siervo tiene que cumplir su deber aunque el amo sea pecaminosamente perverso y malo. Deberían ser mansos y buenos con sus siervos e inferiores, los amos cristianos, pero los impíos no, o los no creyentes. ¿Qué gloria y distinción habría en que los cristianos profesos sean pacientes cuando se les corrigen sus faltas? Pero si cuando se comportan bien y son maltratados por los amos paganos, soberbios y apasionados, los soportan sin quejas, sin ira y sin propósito de venganza, y perseveran en su deber, esto será aceptable para Dios como efecto distintivo de su gracia y será recompensado por Él. Qué interesante, nosotros los seres espirituales tenemos que marcar una pauta en el mundo. La gente tiene que reconocer que tú como empleado, no, que tú como amo cristiano eres diferente, porque estás siguiendo las pisadas de un maestro. Y cuando vamos aquí al relato, dice que la idea es imitar a Cristo. Los cristianos son llamados a seguir a Cristo, a ser santos, y si es necesario, a sufrir inmerecidamente. Hay una manera de pensar de algunos creyentes, muy errada a lo que está en la palabra. No, que yo no vine a este mundo a sufrir, que yo aquí soy cabeza y no cola, que yo soy esto y no soy aquello. Cuando Cristo dijo, bienaventurados sois, es decir, 3 veces feliz, cuando por mi causa, dice Él, os vituperen, os persigan, os digan cualquier cosa de maldad. O sea, nosotros somos felices cuando somos atacados por el enemigo, pero nos mantenemos en la roca que se llama Cristo Jesús. Porque es un personaje magnífico, un personaje digno de imitar. Dice, debe ir dándole el valle compartir su suerte, sea el glorioso monte de la transgresión o el Semaní y el Calvario. No importa la circunstancia que nos toque, lo importante es cómo estamos ahí en ese momento, cómo nos mantenemos, cómo se mantiene nuestra fe, cómo se mantiene nuestra integridad. Un hermano me enseñó una vez, y quiero decir esto porque me llamó mucho la atención, un pastor de Apure, me dijo, hermano, el evangelio es como caminar con las manos, todo es al revés, todo es al contrario de lo que el mundo, el sistema nos enseña. Lo normal es que usted camine con los pies, pero usted ve a alguien caminando con las manos y dice, ese está loco, ese está al revés, ese está mal. Así es el evangelio para los cristianos. Porque cuando le maldecían, él no respondía con maldición. ¿Qué era lo normal para una maldición? Responder con otra maldición. El ojo por ojo y el diente por diente. Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo ahora, que al que te paga con mal, págale con bien. Y empezamos a caminar al revés, hermanos. Al que te maldice, bendícelo. Ya va, Señor, ¿cómo maldecir? Y yo voy a bendecir. Al que te ofende, dale palabras de bendición, de ánimo. Sigue diciendo, Cristo nos había que dar exentos del sufrimiento, aún sufrimientos injustos, porque también Cristo padeció por nosotros, puesto que Él sufrió vicariamente para redimirnos. La gratitud debería compelernos a sufrir por Él. Seguir a Cristo implica llevar la cruz. Jesús cada vez que hacía el llamado para sus seguidores dijo, toma tu cruz y sígueme.
Hay que quieren cargar cruz de anime, hermanos, porque se les hace fácil la cosa. Y no estoy diciendo con esto que el evangelio es complicado, que usted le tenga miedo al evangelio, que el evangelio es malo, al contrario. El evangelio es bueno, es gratificante, es eterno, nos da paz, nos da gozo, nos da felicidad. Nos ayuda a estar en condiciones correctas, en actitudes soportables en este tiempo. Él es nuestro ejemplo. En el verso 21 tenemos un ejemplo, una copia escrita por el maestro para ser seguida, cuidadosamente como un patrón por los discípulos y una manera de andar que emular sus heridas para que sigáis sus pisadas, es decir, sus huellas. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? ¿Qué piensas hacer por Él? ¿Qué piensas hacer por tus hermanos? ¿Qué piensas hacer por la sociedad? ¿Sabía usted, con todo el respeto a las personas que están presentes, que si uno de los seres humanos muere sin conocer a Jesús, irá a un lugar de tormento que se llama infierno? Y para evitar el infierno, la cláusula que nos deja el Señor es arrepentirnos a través de conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso no tiene condición. Eso no es que, bueno, puede ser condicional. Él era muy buena persona, él se portaba bien, él era mi familiar, yo lo quería mucho y yo iba a la iglesia, pero él no. El requisito es conocer a Jesús como Señor y Salvador. Por eso creo que Jesús se preocupó por los seres humanos. Cuando veía personas enfermas, él iba y los sanaba, pero la prioridad para Jesús era salvar su alma. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué pisadas estás siguiendo? Está mal imitar a nuestros líderes, pero cuando nuestros líderes se manejan por el perfil de la palabra, amén. Es bueno imitar a los pastores, es bueno imitar a los líderes, porque hay mucha gente que critica a los que hacen algo y buscan cualquier desperfecto para decir, falló en esto, falló en aquello. Pero lo bueno, y les voy a decir un secreto acá, hay personas que no conocen del evangelio y ven de nosotros todos los errores que tenemos. Es que había un evangélico y era ladrón, y había un evangélico y hizo esto y aquello, era un corrupto, era esto, lo otro. Mira, hermanos, no sé acá, pero allá en Caja Seca había un pastor que lamentablemente entró en el mundo de la política. A mí no me gusta hablar de política, no me gusta ir de política, pero este hombre agarró un cargo político y era un pastor evangélico de otra organización, y él empezó a hacer negocios con el combustible, y el pueblo quedó tan maltratado en esto que cuando uno se presenta a cualquier persona le dice yo soy pastor, y nos dicen así, pero no pastor como el pastor corrupto, el bachaquero de gasolina. Eso fue una noticia muy triste para el pueblo evangélico, porque nosotros representamos el evangelio, y como representantes del evangelio tenemos que seguir las pisadas del magnífico personaje que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Las ideas incluyen una identificación completa, no ser medio evangélico cuando me conviene, mantener el margen, ser la huella idéntica donde Jesús pisó, que pisemos nosotros. No pisar por un lado, no pisar en cualquier parte, sino ahí donde pisó el maestro. Y lo traduce así: con la inocencia personal de nuestro paciente, sumisión y total mansedumbre. ¿Cómo nos ha costado como creyentes someternos y pisar donde pisó Jesús? No ha sido fácil, pero la idea es que sigamos haciendo esto en el nombre del Señor. Dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Estuvo por encima de todo reproche en acción y palabra. Cuando le maldecían, nunca se vengó con amenazas. ¿Cómo es su comportamiento cuando lo tratan mal o se siente ofendido? No es fácil hacer silencio cuando alguien te ofende. El maestro dijo en uno de sus mensajes, que me llamó mucho la atención, y dice, si te golpean en la mejilla, pon la otra mejilla. Por supuesto, es de manera metafórica,
no es literalmente, pero da la idea que si en cierto extremo te hacen esto, tienes que reaccionar de esa manera. Es decir, cuando alguien te ofende, que tú sigues al magnífico personaje, tú deberías de responder con bendición. Y me llama la atención que muchos cristianos a nivel mundial les cuesta someterse a ese principio. Todos quieren defenderse por su propia fuerza. Todos quieren defenderse con sus propias palabras. Y eso no es imitar a Cristo. Eso no es seguir el magnífico personaje. Al contrario, es caer en nuestros errores, en nuestras emociones. Y eso no agrada a Dios. ¿Qué harías tú si alguien hoy, en este momento, después de salir de esta iglesia, te da 4 insultos allá afuera y para exagerar te da una bofetada? ¡Ah, sí! Ya va a ver usted quién soy yo. Eso era que estaba en la iglesia adentro, ahorita ya va a ver. ¡Ah, me pegó! Téngame aquí, mi amor, para arreglar esto. Y tus hijos ahí viendo el ejemplo del héroe a su papá. Es que yo no me dejo de nadie, a mí me llaman fulano de tal. Y yo aquí en el pueblo soy respetado. Ahora estamos en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas. A mí el que me la hace, me la paga. Déjelo quietico. Los cristianos no debemos de reaccionar así. Los cristianos tenemos que caminar con las manos. Ser al revés, hermanos. Déjele eso al mundo, déjele eso a los impíos, déjele eso a los que aún no aman a Dios. Pero usted dé el mejor ejemplo donde quiera que se pare. Porque hay un personaje magnífico que imitar. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Dice, cuando padecía la ignominiosa vergüenza de su arresto y crucifixión, no amenazaba. Qué interesante esto. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Como Dios tenía el poder para aniquilar a las personas que le estaban haciendo daño en el momento. Si Él daba la palabra, se ejecutaba porque era Dios mismo. Él pudo haber dicho, ustedes se van a morir y se hubiesen muerto. Ustedes no me tocan más y quedan paralizados. Él tenía el poder como hombre para hacerlo, pero lo hizo. Dice que Él le dejó la causa al que juzga justamente. Su sumisión, que era voluntad, no solo cumplió la voluntad de Dios, sino que proporcionó a sus seguidores un principio y un ejemplo. ¿Usted se ha imaginado esto? Si en algún momento usted hubiese nacido en esta época, en este contexto, allá con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, y usted hubiese sido cualquiera de ellos. ¿Recuerdan el personaje de Pedro? Pedro, el echado para adelante. Pedro tenía muchas virtudes. Era muy extrovertido. Él, yo. Y el hombre ayudó y ha ayudado mucho en el evangelio. Pero este hombre le dijo a Jesús, Jesús, que ni se te ocurran, ni se les ocurra que te toquen, porque yo soy capaz de dar la vida por ti. ¿Ah, sí, Pedrito? ¿Sabes qué? Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, Señor, eso no va a ser así, ya vas a ver. El Pedro echado para adelante, cuando arrestaron a Jesús, desapareció de la escena. Y le preguntaron 3 veces, ¿tú andabas con ellos? No, yo, no. ¿Me ves acaso igual que ellos? Y le seguían preguntando y le preguntaron y le preguntaron. Y sonó, algunos teólogos dicen que era como una diana, como una trompeta que sonaba al amanecer. Otros que era literalmente un gallo. Lo importante era que se hizo eso, sonó ese ruido y Pedro se acordó de lo que le había hecho al maestro. ¿Qué hubiese pasado con cualquiera de nosotros? Hay gente hoy en día, en la actualidad, en las iglesias, que dicen, si yo hubiese andado con Jesús, yo no cometo.
Uy, yo no lo hubiese negado, yo me hago matar por Jesús. Yo como Pedro, ese Pedro sí es gallina, sí es cobarde. Hermano, déjenme decirle esto. Si hoy en día que no hay persecución, que no nos buscan para matarnos, ¿y cuántos cristianos evangélicos dejan de seguir a Jesús en sus pisadas? Preocúpese por usted, ocúpese de lo suyo, ocúpese de andar bien en el Señor, de andar en santidad. No se ponga, ay, yo hubiese visto a Jesús, mire, yo le sigo por donde Él vaya y sufro con Él lo que tenga que sufrir. Pero hoy en día no está el mismo Jesús con nosotros, no nos dejó el Espíritu Santo, no es la idea de servirle en este tiempo. ¿Y por qué nos ocupamos en otras cosas? ¿Por qué nos dedicamos a otras cosas y dejamos de un lado al Maestro? ¿Saben que hay una cosa que yo interpreto? Que cuando Dios habla que Él es nuestra prioridad, y nosotros entendemos en el gran mandamiento que amaremos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo lo que tengamos. Y el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. Yo creo que todo aquello que le quite el lugar a Dios y que nos estorbe para servir al Señor, ya pasa a ser un ídolo. No solamente es que los evangélicos tengamos allá una imagen y digan, no, eso es un idólatra. Es que tal vez un teléfono te quita tiempo para andar con Dios y hacer la obra de Dios. Es que tal vez una persona, y lo digo porque en mi iglesia tengo familia, y yo le digo, la prioridad no debe de ser nuestra familia, la prioridad siempre tiene que ser Dios. Después viene la familia, amén. Y cuando hablo de Dios es una relación y comunicación con Él. La prioridad no debe de ser cualquier otra cosa sino Dios. Mi amor primordial debe ser enfocado hacia Dios, no hacia otra cosa. Entonces tengamos cuidado si realmente estamos imitando a Jesús. Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, que Él iba a cumplir, que iba a hacer la voluntad de Dios y lo hizo. Y por eso hoy tenemos libre acceso al cielo a través de Jesús de Nazaret, que abrió las puertas para que tú y yo entráramos. Y por eso debemos de amarle al primero. Tengamos cuidado. No estoy diciendo ahorita que van a llegar y no, que yo me tengo que ir para la iglesia y dejan a los maridos solos, a los hijos solos, a los esposos solos. No. Es realmente saber a quién amo yo más. Si a Dios o a otra cosa. A veces nos entretenemos tanto en otras cosas, perdemos tiempo en otras cosas y tantas cosas por el Evangelio, por pisar las pisadas de Cristo, por seguir su ejemplo. Me llama mucho la atención. Él mismo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es una clara declaración del carácter sustitutivo de su muerte. Nosotros merecíamos sufrir las consecuencias de nuestros pecados, dolor, muerte, humillación, todos los castigos que el pecado encierra, pero Él lo hizo en su cuerpo. Ayer tocaba un tema que se llama la gracia. Nosotros hemos recibido un regalo que no merecíamos, pero a través del sacrificio de Cristo, de su muerte y resurrección, tú y yo tenemos hoy la vida eterna. ¿Y saben lo más bonito? Que podemos predicarla, que podemos llevársela a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestro entorno, a nuestras amistades. Y eso es lo más importante que podemos hacer, a las personas que amamos. Porque si no la lleváramos, yo diría, ¿cómo hago que mi tío, mi tía, mi papá, mi abuelo, mis hijos, mis nietos sigan a Jesús? No puedo predicar. Él nos dijo, ir predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A todo el que se te atraviesa. Porque es el deber ser de seguir sus pisadas. Amén. Una vez Pedro le había reprochado a Jesús cuando éste predijo su muerte, pero ahora sabe que en los sufrimientos y muerte de nuestro Señor reside toda esperanza de vida eterna y salvación para nosotros. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Indica la humillación de Cristo y su extremado sufrimiento, por los cuales son salvados los hombres. Cita Teodoreto diciendo, un nuevo y extraño método de curación. El médico sufrió el costo y el enfermo recibió la salud. Yo creo que Dios merece un fuerte aplauso por esto, hermano. Eso lo merecíamos nosotros. Tú y yo merecíamos esto.
pero nuestro sanador por excelencia sufrió nuestros dolores. Amén. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La conducta del cristiano debe de ser honesta, lo cual no puede ser si no se cumplen justa y cuidadosamente todos los deberes relacionados. El apóstol los trata aquí con claridad. Considerar esos deberes es la voluntad de Dios. En consecuencia, es deber del cristiano y el modo de silenciar las calumnias viles de hombres ignorantes y necios. Los cristianos deben proponerse en todas sus relaciones, conducirse rectamente para que no hagan de su libertad un manto cubierto de alguna maldad o descuido del deber, pero deben recordar que son siervos del Señor. Y esto es muy importante para nosotros que nos relacionamos con diferentes personas. Yo le he dicho a los hermanos en la iglesia, los que trabajan bajo un cargo superior, ¿cómo es tu comportamiento con tus jefes? ¿Cómo tratas tú a los demás? ¿Acaso eres el primero que llegas al trabajo? ¿Acaso eres el más trabajador? Porque la gente va a decir de nosotros lo que vea. Mire, este evangélico es muy flojo. Este viene aquí, lo que hace es estar sentado ahí. Yo tengo que despedirlo, dice un jefe que no es cristiano. ¿Dará eso interpretación correcta para decir, es que yo soy hijo de Dios? Es que yo soy un ejemplo de Cristo. En todo su entorno siempre se cuidó de que nadie hablase mal de él. Por supuesto, lo que estaba escrito para los sacerdotes, fariseos y todos aquellos que lo llevaron a la cruz. Pero en su buen contexto, como personaje terrenal, Cristo no dejó nada malo que dijeran de él. Era el más responsable, el más serio en sus asuntos, el que tenía mejor comportamiento. Ahora usted sí es un amo creyente y hay obreros que no lo son. ¿Cómo los está tratando? ¿Como Cristo los trataría? No, pero es que esto o aquello. ¿Acaso usted maltrata a sus empleados? ¿Acaso usted les paga menos de lo debido? ¿Acaso usted tiene un mal comportamiento con ellos? No, porque yo soy el jefe aquí. Pero el jefe nuestro no es Cristo. Y como Él trata a los demás, nosotros deberíamos de tratarlos. Jesús tiene amor por las personas. Siempre dará ese amor para que nosotros podamos entregarlo. En Mateo 11, 28, 30 dice nuestro Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Escuche esto, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, la palabra de Dios ha sido expuesta para nosotros con un propósito de cumplirla y someternos a ella. Aquí no se trata de tanta teología, de tanta profundidad bíblica. Aquí se trata de someternos a ella como está escrito en ella. Sí es importante interpretarla, sí es importante profundizarla, pero lo más importante es cumplirla, es someternos a ella. Aquí Dios le puede decir a usted, mira, haz esto y aquello a través de su palabra, y usted sigue en sus deleites, usted sigue en sus deseos, usted sigue en sus emociones. Lo más hermoso que puede hacer un cristiano es cumplir cada trozo de la palabra en su vida, en cada circunstancia. Yo trato de hacer esto en todas las cosas que hago en la vida. Antes de reaccionar a algo, yo pienso, ¿qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Qué haría mi Señor y Salvador? Y eso me ha ayudado para comportarme de una manera correcta.
No reaccione por sus emociones, por su ira, por su enojo. Deseche eso. A veces como padres somos un poco duros. A veces como hijos somos desobedientes. A veces como amos o como jefes vamos a hacer justicia. Pero no es así. Nosotros debemos de ser todo lo contrario. Y no crea usted, porque hay textos de la Biblia que sacan para frasear. La Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos. Yo he estudiado un poco la Biblia y de Génesis a Apocalipsis no he encontrado eso. Pero hay evangélicos que lo tienen como un estandarte. Yo no me voy a dejar de él, yo no me voy a dejar de ella, porque la Biblia sí dice que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. Y esa astucia no es de maldad, sino es de precaución. Así lo interpreta el texto. Es de que usted diga, este pila, tengo que hacer esto y aquello. Es decir, si a usted lo van a golpear y lo están golpeando, usted salga corriendo. No es que usted va a reaccionar, sí, vamos a ver. Pero yo soy cristiano evangélico y Cristo está conmigo. Y yo tengo la fuerza de Él. No, al contrario. Una vez, y quiero finalizar con esto. Una vez había un boxeador que llegó a los pies de Cristo. No sé si ha escuchado usted esto. Y el hombre era peleando en el mundo. Y entonces un tipo buscándole pleito. Usted que se la da de boxeador, quiero pelear con usted. El tipo, no, yo no voy a pelear, yo no quiero pelear. Y la gente ahí abuchándolo. Y usted sabe, esas amistades que supuestamente uno tiene, que lo que quieren hacerles daño. Y el tipo, no, yo no voy a pelear porque yo soy cristiano. Y el tipo sabía y reconocía lo bueno que era en el boxeo. Y él le dijo, vamos a hacer algo. Está bien, ya que usted me insiste, yo voy a pelear con usted. Pero antes de pelear, permítame orar. Y el que no era creyente le dijo, bueno, ore, ¿qué más? Le va a pedir fuerza a Dios, pero yo le voy a dar una pela, dijo el otro. Y llegó el cristiano boxeador, que antes de Cristo, y llegó y dijo, Señor, cerró sus ojos y dijo, Señor, yo te pido que controles mis fuerzas. Dice el boxeador, tú sabes que yo en el mundo, a cada hombre que le ponía mi mano en la mandíbula se la arrancaba. Señor, no permitas que yo le haga daño a este hombre. Estaba orando el hombre y le dijo, Señor, tú sabes que yo noqueé a 30 y pico. Muchos muertos, otros no se pudieron levantar. Y el hombre mientras oraba, pero Señor, yo no quiero hacerle daño a este hombre. En el nombre de Jesús, cuando abrió los ojos no había nadie, hermano. ¿Ven lo importante que es orar antes de reaccionar a algo? El Señor tiene poder, hermanos, para librarnos. La gloria sea para Él. A veces pasa en los matrimonios. Nos disgustamos por cualquier cosa. Y respondemos, calmémonos. ¿Será que esto le hace daño a mi esposa? ¿Será que con decir algo la maltrato? ¿Cristo la trataría así? Y viceversa al esposo. ¿Será que mi esposo se va a sentir ofendido por lo que digo? ¿Será que esto nos va a edificar en el matrimonio? Los matrimonios normales es, si tú me pegas, yo te pego. Si tú me gritas, yo te grito. Pero los matrimonios cristianos tenemos que aprender a andar como Cristo anduvo. Amén. Hermanos, yo sin Cristo, las novias o relaciones que tuve, yo era un enfermo mental en los celos. Yo era que si las novias medio escribían, cuando eso estaban empezando a salir los teléfonos, o lo veía hablando con alguien, yo decía, está con él, y le formaba su problema y las dejaba. Y en mí se producía una sensación de mala interpretación, porque la mente influye en muchas cosas. Ya, ¿con quién andará? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me ha escrito? Y eso era un celo enfermizo. Y llego a Cristo. ¿Qué voy a hacer ahora? Y empecé a trabajar en eso. Y yo siempre pongo esto como ejemplo. Mi esposa trabajó en una alcaldía del municipio donde vivimos. Se llama Tulio Febres Cordero. Y el Señor me ha dado una paz en este sentido, porque ahora estoy en Cristo, nueva criatura soy. Mi esposa trabajaba hasta las 11 de la noche en algunas ocasiones. Y ella me decía, papi,
Hoy no puedo llegar temprano porque el alcalde, el tren ejecutivo y las personas tienen una reunión y hay un trabajo que hacer. Yo, tranquila, mi amor, tú me avisas para ir a buscar. Hermanos, tuve que aprender que sin Cristo no podía lograr eso. Y eso fue sanado en el nombre de Jesús. Pero imagínense yo ahorita como pastor. ¿Dónde andará mi esposo? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me escribe? Y no me ha llamado. Uy, seguro se está escribiendo con otro. Y seguro que tal. Cristo me enseñó que yo tengo que ser diferente. Cristo me enseñó que en Él las cosas cambian. El esposo peleón, eso era sin Cristo, pero ahora estás en Cristo. Ahora tienes que ser amable y amoroso. El tacaño, ¿y cuántas mujeres dicen amén? Ahora tiene que ser dadivoso, cariñoso, detallado. Claro, hermanos, porque ahora estamos en Cristo y seguimos sus pisadas. La mujer, discúlpenme la palabra, cuaima. ¿Cuántos hombres dicen amén? Cuidado, porque hoy no hay almuerzo, no sé. Ahora estás en Cristo, mujer. Ama a tu marido. Hazle masajitos, caricias, cariño. Trátalo diferente. Y no estoy hablando con los que se portan bien, porque si su esposo no está en la iglesia, ¿cómo él va a llegar a Cristo si tú sigues siendo la misma Anabel de todo el tiempo? ¿Saben qué significa Anabel, no? ¿Qué significa? Anaconda con cascabel, hermano. La misma culebra, ¿no? Ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Eso era sin Cristo. Yo me comportaba así, yo era esto, yo era aquello. Ahora en Cristo soy diferente. Hay padres que cometemos errores, y lo digo porque soy padre. Es que cuando yo hacía esto, mi papá me hacía aquello. Y nuestros padres estaban sin Cristo, para algunos, otros sí. No trates a tus hijos como te trataron a ti. Trátalos como la Biblia te enseña que los trates. Hay que corregirlos, sí. Hay que disciplinarlos, sí. Hay que darles con la vara de la corrección, sí, porque eso lo dice la palabra. Pero no los maldigas, no los insultes, no los ofendas, no los maltrates. Solo corrígelos con amor, porque tú ya eres una nueva criatura en Jesús. Y estás lleno del amor del Espíritu Santo. Y ese amor tiene que ser reflejado. Amén. Las suegras, hermanos. La relación entre nuera y suegra. Entonces dice la mujer, era nuera, pero ahí está. Una maldición en este sistema, en este mundo, de una relación, pero que no se puede llevar. Mi suegra ya está en la presencia del Señor, pero me atrevo a decir esto. Lloré a mi suegra cuando partió con el Señor como si fuera mi madre. Yo quería y amaba mucho a esa mujer, y mi esposa lo sabe y mis nietos también. Y yo echaba mucha broma y decía algunos chistes de ella, pero amaba a esa mujer. Mi esposa quiere a mi mamá como a su mamá, y habla más con ella que conmigo. Y eso no me da celo ni resentimiento, pero hay una relación porque las dos están en Cristo Jesús, hermano. Ya esas maldiciones debemos de cortarlas, porque Cristo dice que sigamos sus pisadas. Y en el mundo es normal que las suegras y las nueras se la lleven mal, pero en Cristo caminamos con las manos, hermano. Caminamos con las manos. En el mundo es normal que los esposos peleen, se griten y se insulten, pero en Cristo caminamos con las manos, hermano. Al revés. Póngase de pie en esta mañana. Y yo quiero que reflexionen esto. Pablo dijo algo muy importante en 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, como yo. Y esto, desde que lo interpreté y aprendí a profundizarlo,
entendí de parte de Dios que tú y yo, como cristianos, somos ejemplo de la humanidad. Pablo no dijo, mira, ya está Cristo, sígalo a Él. No se fije en mí, sígalo a Él. Dijo, hey, imítenme a mí. Cuando usted vaya a predicarle a alguien, cuando usted vaya a hablarle de Cristo a algún familiar, dígale, mira, así como lo hago yo. Pero en usted tiene que estar el ejemplo de Cristo, para tener moral profunda como la tenía Pablo el apóstol, y decir, mire, imiten a Cristo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Usted y yo somos cartas abiertas, hermanos, y lo que hagamos va a dar la buena imitación del Señor. Por eso es importante dar las huellas de Jesús. Déjese de toda altanería, de todo reproche, de todo orgullo. Eso era sin Cristo. Ahora usted está en Cristo. No importa si lo golpean, no importa si lo insultan, no importa si usted sale perdiendo. Pero en el Señor, perdiendo también se gana. La gente va a ver nuestro buen ejemplo. Los hijos creyentes deben de ser los hijos más obedientes que existan en el Guayabo. Yo le digo a los muchachos que estudian, ustedes deben ser los mejores estudiantes de su institución, porque ustedes tienen el Espíritu Santo, porque ustedes tienen la sabiduría de Dios, los mejor comportados. Los padres debemos de ser los padres ejemplares de esta comunidad. Las esposas, las madres, porque ahora caminamos con Cristo y ahora lo imitamos a Él. Él no maldecía, Él no respondía con maldición, todo lo contrario, se humilló hasta y murió porque nos ama. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y piense en todas aquellas cosas que le hacen sentir ofendido, algunas palabras, algunas acciones, y que a usted le ha costado trabajar en esto. Tal vez el pastor le ha dicho algo para exhortarle porque le ama y a usted no le gustó. Tal vez a usted le han dicho algo que es una verdad, pero usted se siente ofendido. Recuerda que estás en Cristo y como cristiano debes de seguir los ejemplos de tu Señor. Mujer, si usted ha tenido un mal comportamiento con su esposo, eso hay que sacarlo de la mente y del corazón. Hijo, si usted ha sido desobediente con sus padres, hónrelos para que seas de larga vida. Padre, si usted ha sido altivo con sus hijos, empiece a verlos